En los anales de la historia romana, pocas figuras han suscitado tanta controversia y fascinación como Marco Aurelio. Antonino Augusto, conocido en la historia como el Avalis, con tan solo 14 años. La juventud siria ascendió al trono del imperio más poderoso que el mundo haya conocido jamás, trayendo consigo la fuerza religiosa, prácticas y comportamientos personales que sorprenderían incluso a los ciudadanos cosmopolitas de Roma. Lo que siguió fue un reinado de 4 años que desafió todas las convenciones de la sociedad, la política y la religión. La historia de Elagabalao no es simplemente una de excesos imperiales o la locura juvenil. Representa una colisión entre Oriente y Occidente, entre valores romanos tradicionales y prácticas religiosas extranjeras, entre las normas de género establecidas y la autoexpresión radical. Su reinado expondría las fallas de la sociedad romana y, en última instancia, contribuir a la crisis más amplia que plagaría el imperio a lo largo del siglo III. Para comprender la magnitud de lo que el Gabilis representó, debemos primero comprender el contexto de su tiempo. A principios del siglo III, Roma vivió un periodo de cambios sin precedentes. El imperio había alcanzado su mayor expansión territorial. Bajo Trajano se extendió, pero las grietas comenzaban a mostrar presión militar de las tribus bárbaras y inestabilidad económica. Y la agitación política creó una atmósfera de incertidumbre que definiría esta era de la severa dinastía en el Gabilus, cuyo nacimiento se remonta a 1600, había traído influencias africanas y sirias a los niveles más altos del poder romano los tenía su tío abuelo Septimio VI. Estableció esta dinastía mediante el poder militar y sus sucesores continuaron confiando en gran medida en el ejército. Para la legitimidad, esta dependencia militar resultaría crucial para comprender cómo un sacerdote sirio adolescente podría convertirse en emperador de Roma. Siria en sí misma era una tierra de civilizaciones antiguas y religiones exóticas. Durante siglos había sido un cruce de caminos donde las culturas griega, persa, romana y semítica se encontraron y se mezclaron. Las tradiciones religiosas de esta región eran mucho más antiguas que la propia Roma, con raíces que se remonta a los albores de la civilización. La deidad solar El Gabal, cuyo sacerdote el Agabalis vendría a representar una de estas antiguas tradiciones, el culto a El Gabal, centrado alrededor de una piedra negra sagrada que se cree que es un meteorito alojado en un magnífico templo en Ama. Esta deidad estaba asociada al sol con la fertilidad y con la realeza divina. Los rituales que rodeaban a este dios eran elaborados e incluían música, danza y prácticas que los romanos encontrarían profundamente extraños. Los sacerdotes de El Gabal, que tenían enormes influencia en la sociedad siria, que no solo sirve a la religión sino también a la política. Funciones. Julia Dahmer, emperatriz siria y esposa de Septimio VI, trajo estas influencias orientales al corazón del poder romano. Su hermana Julia Mser y sus sobrinas Julia Soyas y Julia Mamaya continuaría esta tradición, ejerciendo una influencia que se extendió mucho más allá de lo que las mujeres romanas. Tradicionalmente, fue esta red de poderosas mujeres sirias la que orquestaría el ascenso de Elagabalis a poder. La situación política que permitió a un sacerdote adolescente convertirse en emperador comenzó con el asesinato de Caracalla en 217 después de Cristo. Msecrinus el Toriano, el prefecto que orquestó la muerte de Caracalla, tomó el poder pero no logró asegurar la lealtad de las legiones orientales, que las mujeres sirias de la familia imperial vieron una oportunidad y comenzó a planear su regreso al poder. Julia Maser, exiliada por Mcrinus, inició una conspiración cuidadosamente planificada y difundió rumores de que el nieto Elagabalus era en realidad el hijo ilegítimo del popular emperador Caracalla. Esta afirmación, ya sea verdadera o inventada, siempre que la dinastía, la rebelión, la legitimidad necesaria para desafiar al joven sacerdote Mcrinus con su sorprendente su parecido con Caracalla y su exótico carisma se convirtieron en el punto focal de una rebelión que sacudiría al imperio. La revuelta comenzó en mayo del 218 DC en el
Campamento legionario cerca de Emma Julia Mesa había sobornado a oficiales y soldados clave con promesas de donaciones y aumentos salariales cuando el Egabali se presentó ante la Tercera Legión GIC vistiendo el púrpura y, al afirmar ser hijo de Caracalla, los soldados lo aclamaron emperador. La rebelión se extendió rápidamente por las provincias orientales a medida que se difundían las noticias sobre la supuesta ascendencia del joven emperador y su generosidad. Promesas alcanzadas otras legiones. Msecrinus sorprendido por la velocidad de la revuelta intentó reprimirla militarmente, pero sus fuerzas fueron derrotadas decisivamente en la batalla en Antioquía, en junio del año 218 después de Cristo, el emperador que se creía seguro encontró el apoyo se evaporó a medida que legión tras legión se declararon a favor del reclamo del adolescente. Msecrinus huyó hacia Roma, pero fue capturado y ejecutado antes de poder llegar a la capital. La victoria en Antioquía convirtió a Elgabilus a los 14 años en él. Amo del Imperio Romano. Sin embargo, el verdadero poder residía en su abuela Julia Misa y su madre Julia Soius, quienes habían orquestado su ascenso, y estas mujeres comprendieron que mantener el poder requieren una gestión cuidadosa tanto del ejército como del Senado romano, lo que no anticipó fue cómo su joven títere desarrollaría su propia agenda. El viaje de Siria a Roma duró más de un año, durante el cual Elgabilus consolidó su poder y comenzó a revelar su verdadero carácter a diferencia de los emperadores infantiles anteriores, que se habían contentado con dejar que los regentes gobernaran en su nombre. Elgábalo mostró una temprana determinación de ejercer autoridad real. Sus primeros actos incluyeron ejecutar partidarios de Mcrinus y nombrar a sus propios aliados en puestos clave Durante el periodo de transición, comenzaron a llegar a Roma informes preocupantes sobre el comportamiento y las intenciones del nuevo emperador. Se difundieron historias sobre sus exóticas prácticas religiosas y su apariencia poco convencional, y sus planes para transformar la religión romana tradicional romana ya. Los sirios, desconfiados de las influencias orientales, empezaron a preocuparse por lo que este emperador sacerdote sirio traería a su ciudad. La entrada de Elarabilus en Roma en el año 219 después de Cristo marcó el comienzo de una de las reinados controvertidos en la historia romana. El joven emperador llegó no como un general romano tradicional celebrando un triunfo, pero como un potentado oriental. Rodeado de los adornos de la realeza siria, su sola aparición impactó sensibilidades romanas. Vestía túnicas de seda, maquillaje elaborado y joyas que no. El hombre romano sería sorprendido usando algo más alarmante que su apariencia, ya que trajo consigo la piedra negra sagrada de Elgabal. Este meteorito cuidadosamente transportado desde esa debía ser instalado en un nuevo templo en el Monte Palatino. Para los romanos, esto representó un acto de revolución religiosa. Nunca antes una deidad extranjera había sido elevada a tal rango. La transformación religiosa que Elgabilis inició tuvo una gran importancia en el corazón de su imperio y fue mucho más allá. Simplemente añadiendo otro dios al panteón romano, proclamó a Elgabal como el deidad suprema superior al propio Júpiter. Los dioses romanos tradicionales estaría subordinado a esta deidad solar siria. El propio emperador serviría como el sumo sacerdote del dios que realizaba rituales diarios que los romanos consideraban extraños y alterar los rituales que rodeaban a Elgabal involucró elementos que violaron sensibilidades religiosas romanas, música sacra, danza estática y elaborada. Las procesiones se convirtieron en algo cotidiano en la capital. El propio emperador participó en estas ceremonias vistiendo toda la indumentaria sacerdotal, incluyendo el ondeante vestido, túnicas y una corona enjollada. Para los romanos conservadores, estas exhibiciones representó un ataque fundamental a sus tradiciones religiosas, los aspectos sexuales y de género de estas religiones. Las prácticas resultaron aún más controvertidas. El culto a Elgabal incluía rituales de fertilidad y expresiones religiosas de género fluido que tenían en la antigüedad
Tenían raíces en la tradición siria, pero eran completamente ajenas a la práctica romana. La propia participación de Elagabalus en estos rituales, incluida su adopción de vestimenta y gestos femeninos durante ciertas ceremonias, escandalizaron a la sociedad romana, el respeto personal del emperador. Las relaciones se convirtieron en una fuente constante de chismes e indignación debido a su matrimonio con Julia Paula, una respetable noble romana. Relaciones personales. La mujer duró menos de un año antes de divorciarse de ella para casarse con Aquileia C. Virgen Vestal. Esta unión violó uno de los tabúes más sagrados de Roma como vestal. Las vírgenes estaban consagradas a la diosa Vesta y sujetas por votos de castidad. El matrimonio era visto como un sacrilegio y un ataque a la ley religiosa romana, incluso. Más impactantes para la sensibilidad romana fueron las relaciones de Elagabalus con los hombres. Fuentes históricas, particularmente Cassius Dio y el Historia Augusta, describen su matrimonios con parejas masculinas, incluida su relación con un auriga llamado Heracles y más tarde con un atleta llamado Sótico. Estas relaciones fueron. Se llevó a cabo la ceremonia completa del matrimonio con Elagabalus adoptando el papel de esposa. La expresión de género del emperador se volvió cada vez más fluida y fuentes controvertidas lo describen usando pelucas, maquillaje y ropa de mujer. Y expresando el deseo de ser llamado emperatriz en lugar de emperador. Algunos los relatos sugieren que buscó procedimientos médicos para alterar su anatomía, ofreciendo enormes recompensas a cualquier médico que lo lograra. Podría transformarlo físicamente en una mujer, aunque se debate la exactitud histórica de estas afirmaciones específicas. Reflejar el profundo malestar que su comportamiento creó y las implicaciones políticas de estos cambios personales y religiosos fueron enormes. El Senado romano ya. Los pueblos que desconfiaban de las influencias orientales se vieron obligados a participar en rituales que consideraban degradantes y extranjeros. Los senadores debían asistir a ceremonias religiosas donde presenciaban prácticas que violaban sus. La comprensión del comportamiento romano apropiado y el desprecio del emperador por las tradiciones militares romanas demostraron ser igualmente problemático, aunque los emperadores anteriores al menos habían mantenido la apariencia de valor militar. Elagabalus mostró poco interés en los asuntos militares más allá de asegurar la lealtad de la guardia pretoriana a través de generosas donaciones. Su aparición en ceremonias militares con traje oriental, su falta de interés en las campañas fronterizas y su elevación de los sacerdotes civiles se distanciaron económicamente de los mandos militares. Las políticas de Elagabalus reflejaban tanto la extravagancia de la corte siria como la desconexión del emperador con las realidades fiscales romanas. Provocó gastos masivos en las ceremonias religiosas, ofrecen abundantes regalos a los favoritos y la construcción de nuevas. Los templos tensaron el tesoro imperial y las virtudes tradicionales romanas de frugalidad y la moderación fueron abandonadas en favor de los conceptos orientales de magnificencia real. La corte del emperador se convirtió en un teatro de excesos que horrorizaba a los romanos tradicionales. Los elaborados banquetes incluían comidas exóticas y entretenimiento que incluía actuaciones. Los romanos consideraban pervertido un nivel de lujo que excedía incluso él. Los notorios excesos de Calígula o del propio emperador Nerón presidieron estas. Las reuniones con disfraces que cambiaban varias veces durante eventos individuales hicieron que la intriga palaciega alcanzara nuevos niveles de complejidad a medida que varias facciones competían por influenciar al joven emperador. Cortesanos sirios, senadores romanos que buscan mantener relevancia militar. Los comandantes y funcionarios religiosos maniobraron para posicionar al emperador. Los propios familiares se encontraron caminando por una delicada línea entre apoyar su agenda y protegerla. Sus propias posiciones sobre la transformación del palacio imperial en lo que equivalía a un complejo de templos sirios representó una manifestación física de la revolución cultural. Elagabalus fue. Se intentaron complementar elementos arquitectónicos tradicionales romanos o reemplazada por esquemas decorativos orientales. La piedra sagrada de Elgabal fue
ubicado en un santuario especialmente construido que dominaba el complejo del palacio diariamente. La vida en el palacio giraba en torno a las observancias religiosas que consumían cantidades cada vez mayores de tiempo y recursos. Múltiples ceremonias cada día requerían la participación del emperador y su. Estos rituales a menudo duraban horas y entrañaban prácticas que los romanos consideraban propias de la corte. Los observadores encontraron agotadora y sin sentido la insistencia del emperador en presidir sobre cada ceremonia personalmente significaba que los asuntos de Estado eran frecuentemente interrumpidos o retrasados psicológicamente. La presión sobre aquellos obligados a participar en estas ceremonias romanas era inmensa. Los senadores y funcionarios se vieron obligados a presenciar y, a veces, a participar en rituales que violaban. Algunos adaptaron sus creencias religiosas y condicionamiento social al considerar estos requisitos como necesarios. Formalidades diplomáticas mientras otros comenzaban a planear resistencia extranjera. Los diplomáticos y dignatarios visitantes estaban sujetos a los mismos requisitos ceremoniales que creaban el derecho internacional. Incidentes que dañaron la reputación de Roma, los aliados tradicionales se encontraron. No estaba seguro de cómo responder a un emperador que parecía más interesado en los rituales religiosos que en el arte de gobernar a las naciones enemigas. Comenzó a ver a Roma como debilitada por el conflicto interno y un liderazgo distraído, la respuesta del gobierno romano. La reacción de la población ante estos cambios fue mixta, pero cada vez más negativa, mientras que algunos ciudadanos inicialmente sintieron curiosidad por las exóticas prácticas orientales hicieron que la mayoría resentiera la interrupción de sus observancias religiosas tradicionales. El requisito del emperador de que se modificaran los festivales romanos para honrar a El Gabel creó un resentimiento generalizado entre. Para los ciudadanos comunes los juegos de gladiadores eran una piedra angular de la cultura popular romana. El entretenimiento se modificó para incorporar elementos religiosos que redujeron su atractivo. Las exhibiciones de caza y combate fueron sustituidas o complementadas con representaciones religiosas que el público encontraba aburridas e incomprensibles. Las propias apariciones del emperador en estos eventos vestido con la vestimenta oriental eran. Se encontró con reacciones cada vez más hostiles, los impactos económicos del reinado comenzaron a notarse. Afectó a los romanos comunes, ya que el aumento de impuestos financió la actividad religiosa del emperador. Los comerciantes vieron sus negocios perturbados por los frecuentes feriados religiosos debido a los proyectos y las extravagancias de la corte. Y debido a los requisitos ceremoniales, los artesanos se vieron obligados a prestar servicio creando objetos y decoraciones religiosas para ceremonias interminables. La situación militar se deterioró a medida que se descuidaron las defensas fronterizas en favor de. Los informes sobre las ceremonias de la corte sobre las incursiones bárbaras aumentaron mientras el emperador. Centrados en asuntos religiosos, los oficiales veteranos comenzaron a preguntarse si un líder estaba más interesado en el sacerdocio. Deberes que la estrategia militar podría comandar eficazmente las legiones de Roma. La administración provincial sufrió porque los gobernadores y administradores se vieron obligados a implementar cambios religiosos a los que se resistieron las poblaciones locales en algunas zonas, particularmente en las provincias occidentales. Se rebelan abiertamente contra las políticas religiosas imperiales. Comenzó a surgir. La respuesta del emperador fue típicamente aumentar las penas para el incumplimiento en lugar de abordar las preocupaciones subyacentes. Llegó al punto de ruptura cuando ella. Gabalis comenzó a interferir con las costumbres matrimoniales tradicionales romanas y las estructuras familiares promueven prácticas y relaciones sexuales que los romanos considerados desviados. Crearon una crisis de legitimidad social cuando intentó formalizar estos cambios a través de reformas legales, pero la resistencia cristalizó en una oposición activa. La propia abuela del emperador, Mesa, que había orquestado su ascenso al poder, comenzó a reconocer que su reinado amenazaba la supervivencia de la dinastía. Comunicaciones secretas con militares clave. Los comandantes y senadores revelaron un creciente consenso de que el cambio era necesario.
El desafío fue encontrar un sucesor que pudiera mantener la influencia siria mientras, abandonando los aspectos más controvertidos del programa de Elagabalus, la selección de Alexander VI Elgabalus. La idea de un primo como alternativa representaba un intento calculado de preservar la dinámica dinástica. Poder mientras eliminaba la fuente de controversia. Alexander era más joven, maleable y, fundamentalmente, no había estado asociado con el extremismo religioso que caracterizó el reinado de su prima Julia. Mesa comenzó a cultivar cuidadosamente apoyo a una transición que eliminaría a Elagabalus mientras se mantiene a la familia. Controlar la oposición militar a Elagabalus centrada en la Guardia Toriana, cuya la lealtad se había mantenido mediante pagos generosos, pero cuya paciencia se estaba agotando debido a la indiferencia del emperador hacia tradiciones militares, su ascenso de favoritos no calificados a puestos de mando y su evidente falta de el interés por los asuntos militares había alejado incluso a aquellos que se beneficiaban de ellos. Su lareza. La conspiración que acabaría con el reinado de Elagabalus comenzó a tomar forma. A principios del año 222 después de Cristo, entre los participantes clave se encontraba su propia abuela, que dirigía senadores, comandantes torianos e incluso algunos funcionarios de la corte que se habían cansado. Debido a las constantes exigencias ceremoniales, la trama requirió una cuidadosa coordinación para garantizar que la transición fuera rápida y decisiva. El estado psicológico del propio emperador se había vuelto cada vez más inestable a medida que aumentaba la oposición a su reinado. Fuentes históricas describe episodios de paranoia, rabia y comportamiento irracional que sugerían la presión del gobierno estaba teniendo un efecto severo y su respuesta a las críticas fue, por lo general, para aumentar la severidad de los castigos y la frecuencia de las observancias religiosas. Se advierten señales de la crisis que se avecinaba. Se multiplicó a lo largo del invierno del 221 al 222 DC. El creciente aislamiento de las fuentes tradicionales de apoyo, combinado con su aparente incapacidad para reconocer la profundidad de la oposición a sus políticas, creó una situación en la que el cambio violento se volvió casi inevitable, incluso para él. Los partidarios más cercanos comenzaron a distanciarse a medida que la situación política se deterioraba hasta el asesinato de Elagabalus. Ocurrió el 11 de marzo del año 222 después de Cristo durante lo que debería haber sido una rutina ceremonia en el campamento toriano. El emperador había ido allí con su primo Alejandro. Zeus se dirigió a los guardias sin saber que la visita era parte de un plan cuidadosamente planeado. Complot orquestado. Cuando llegó se encontró frente a guardias que ya habían declarado su apoyo a Alejandro. La escena que siguió fue caótica y brutal. Elagabalus. Asesinato. Intentó afirmar su autoridad, pero descubrió que su habitual presencia dominante no tenía efecto sobre los soldados que habían tomado la iniciativa. Estaban decididos a expulsarlo, pero sus intentos de huir fueron inútiles. Los conspiradores se habían preparado para cualquier contingencia. El joven emperador, que una vez había exigido obediencia absoluta, estaba ahora impotente ante las mismas fuerzas que lo habían llevado al poder. El asesinato de Elagabalus fue rápido, pero relatos contemporáneos exhaustivos describen cómo el emperador de 18 años fue golpeado, derribado por múltiples asaltantes, asegurando que no podría haber posibilidad de supervivencia. Su madre Julia Soyamius, quien lo había acompañado al campamento, corrió la misma suerte que la facción siria de la dinastía. Fue eliminado en cuestión de minutos. La disposición de los cuerpos representó un acto final de rechazo a todo. Elagabalus había representado, en lugar de recibir la tradicional cremación y entierro otorgado a los emperadores romanos, los cadáveres eran arrastrados por las calles de Roma y finalmente arrojados al río Tíber. Este tratamiento, típicamente reservado para criminales comunes y traidores, envió un mensaje claro sobre cómo la historia juzgaría su reinado. Inmediatamente después del asesinato se produjo una eliminación sistemática de Elagabalus. Innovaciones religiosas y sociales. La piedra sagrada de Elgabal fue devuelta a
Siria. Los templos dedicados a la deidad oriental fueron rededicados a los dioses romanos tradicionales y los requisitos ceremoniales que habían dominado la vida cortesana fueron abandonados por Alejandro Severís, guiado por su madre. Julia Mamaya y su abuela Julia Mesa iniciaron una restauración de la tradición. Las prácticas romanas que la Damnatio Memoriali impuso a Elgabalus eran integrales. Pero no tuvo un éxito total, pues los registros oficiales fueron alterados y las inscripciones cambiaron el recuerdo de su. El reinado persistió en los relatos históricos y la memoria popular hasta el extremo. Sus innovaciones garantizaron que se recordaran aunque solo fuera como ejemplos de cómo no gobernar Roma. Ha evolucionado la valoración histórica de Elagabalus. A lo largo de los siglos, historiadores antiguos como Dion Casio y los autores de la historia augusta lo retrataron como un monstruo de depravación cuyo el reinado representaba todo lo malo de la influencia oriental en la cultura romana. Los cronistas medievales aceptaron en gran medida esta evaluación negativa, añadiendo sus propios juicios morales sobre su sexualidad y comportamiento religioso. La investigación moderna ha intentado separar los hechos históricos de los prejuicios antiguos, reconociendo que mucho de lo que sabemos sobre Elgabalus proviene de fuentes hostiles a su reinado según los historiadores contemporáneos. Reconocer que los autores romanos estaban predispuestos a considerar las prácticas orientales como corruptas y afeminadas, lo que hacía es difícil evaluar objetivamente las innovaciones reales del emperador. La cuestión de la identidad de género de Elgabalus atrajo particular atención de los eruditos modernos. Algunos historiadores argumentan que las fuentes antiguas describen lo que hoy en día se reconocería como una identidad transgénero, lo que hace que Elgabalus sea potencialmente el primer gobernante transgénero en la historia registrada. Otros sostienen que su comportamiento debe entenderse en el contexto de las prácticas religiosas sirias y no de los conceptos modernos de identidad de género. Las innovaciones religiosas intentadas por Heliogábalo representan un ejemplo temprano de el tipo de experimentación religiosa sinretática que se volvería más común en el Imperio Romano tardío. Intento de crear una deidad solar suprema anticipándose a algunos aspectos de la reformas religiosas implementadas posteriormente por Constantino. Sin embargo, sus métodos y el tiempo hizo imposible el éxito. Las lecciones políticas del reinado de Elgabalus. Más allá de las cuestiones de política religiosa y social, su historia ilustra la peligros de desconexión entre los gobernantes y las sociedades que gobiernan, sin importar. Conclusión. Cuán absoluto pueda parecer el poder de un gobernante, en última instancia depende del consentimiento o aquiescencia de grupos sociales clave. Cuando se retira ese consentimiento, incluso los emperadores son vulnerables al papel de las mujeres sirias tanto en la elevación como en la destrucción. Elagabalus demuestra la compleja dinámica del poder en el Imperio Romano. La decisión de Julia Maza de sacrificar a su nieto para preservar el sistema. El poder dinástico muestra cómo el cálculo político puede prevalecer sobre el poder familiar. La exitosa transición a Alexander VI demostró que la lealtad. La conspiración había sido cuidadosamente planeada para minimizar las perturbaciones económicas y los aspectos administrativos del reinado de Elgabalus brindan información sobre los desafíos prácticos a los que se enfrentaba el Imperio Romano. El imperio en el siglo III, sus gastos extravagantes y el descuido de las defensas fronterizas contribuyeron a problemas que plagarían a sus sucesores. Los recursos financieros del imperio, aunque vastos, no eran ilimitados. Y la irresponsabilidad fiscal tuvo consecuencias reales en la dimensión militar de el reinado. Revela la creciente importancia del ejército en la determinación del poder imperial. Sucesión. Mientras se mantuvieron las formas constitucionales tradicionales, el poder real recaía cada vez más en aquellos que podían exigir lealtad militar. La negligencia de Elgabalus en los asuntos militares en última instancia resultó fatal para su régimen. El impacto cultural del reinado. El choque entre Oriente y los Estados Unidos se extendió más allá de sus consecuencias políticas inmediatas.
y las tradiciones occidentales que caracterizaron el gobierno de Elgabalis reflejaban tensiones más amplias dentro del imperio sobre la identidad y la pertenencia. Estas tensiones continuaría influyendo en la sociedad romana mucho después de la muerte del emperador. El tratamiento historiográfico de Elgábalo plantea importantes cuestiones sobre cómo las figuras históricas no conformes con el género y sexualmente diversas se ha retratado que las fuentes antiguas hostiles pueden haber exagerado o distorsionado aspectos de la vida del emperador. Comportamiento para hacer argumentos políticos sobre la influencia oriental y los valores romanos apropiados. Evidencia arqueológica reciente de Ensa y otros sitios sirios han proporcionado nuevos conocimientos sobre la religión. Tradiciones que Elgabalus intentó trasplantar a Roma. Estos hallazgos sugieren que sus innovaciones eran menos extrañas desde una perspectiva siria que las fuentes romanas sugirieron representar prácticas religiosas genuinas en lugar de perversiones personales. Las dimensiones psicológicas de la historia de Elgabalus continúan para fascinar a los académicos y al público popular. Las presiones del poder absoluto sobre un adolescente combinadas con el desplazamiento cultural de mudarse de Siria a Roma creó condiciones que pocas personas podrían haber sorteado con éxito. Su aparente incapacidad para el compromiso o la adaptación a las expectativas romanas pueden reflejar tanto rasgos de personalidad como culturales. El condicionamiento del legado de Elgabalus en la cultura popular ha sido moldeado en gran medida por los aspectos sensacionales de los relatos antiguos, desde las pinturas renacentistas hasta en novelas y películas modernas se le ha retratado como un símbolo de decadencia y exceso sexual. Estas representaciones populares a menudo nos dicen más sobre las sociedades que las crearon que sobre el propio emperador histórico. El significado histórico más amplio del reinado reside en lo que revela sobre la capacidad del Imperio Romano para el cambio y adaptación, mientras que las innovaciones específicas de Elgabalus fueron rechazadas por el imperio. Con el tiempo, sufriría transformaciones religiosas y culturales casi tan dramáticas como su fracaso. Resultó más de un mal timini de métodos que de la imposibilidad del cambio en sí. Al final, la historia de Elagabalus sirve como un poderoso recordatorio de las complejidades de la historia. La interpretación y los peligros del poder absoluto, ya sea visto como un innovador incomprendido o mentalmente adolescente perturbado o símbolo de la corrupción oriental, sigue siendo uno de ellos. Las figuras más fascinantes y controvertidas de la historia durante su breve reinado. Iluminó las tensiones y posibilidades dentro de la sociedad romana que seguirían influyendo en el desarrollo del imperio. Mucho después de su muerte violenta, el emperador que intentó transformar Roma según su propia visión finalmente se convirtió en una historia de advertencia sobre los límites de el poder imperial y la importancia de comprender las sociedades que uno busca gobernar. Su legado continúa provocando debate y reflexión sobre la identidad de poder, la religión y la naturaleza de la verdad histórica misma al intentar rehacer Roma a su propia imagen. Elgabalus, en cambio, aseguró su propia destrucción y creó un rompecabezas histórico que sigue desafiando a los estudiosos y capturando la imaginación más de 18 siglos después de su publicación.